buenas noches. 19º programa de Democracia 3.0. Soy Gabriel Sáez y estoy con todo, pero en la mesa con Matías Mecol. Buenas noches, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Muy bien. ¿Vos? ¿Notaste algo que haya pasado en las últimas 24 horas? No sé, pasó. Yo estuve en casa, no vi nada de televisión. No. Tengo entendido que Boca no perdió. Sí. Así que tan grave no puede haber sido, sí. Pero pasó algo. Tenemos los resultados de las elecciones en Estados Unidos y vamos a, si no hacer de esa elección el eje en el programa de hoy, sí vamos a tratar de que sea el disparador para algunas reflexiones. Vamos a tener 2 entrevistados, ninguno de los 2 en el estudio. Vamos a hablar con un entrevistado que está en Noruega y el otro en Estados Unidos. Con el segundo, en la segunda mitad del programa, vamos a hacer más énfasis en lo que ocurrió anoche en ese país. Pero con el primero, vamos a hablar de el rol del diálogo en la construcción democrática. Yo quisiera saber si ya estamos. Vamos a hablar, a pesar de que nuestro primer entrevistado está en Noruega, vamos a poder hablar en español con él, porque él es chileno. Alfredo, ¿me escuchás? Te escucho, muy buenas noches. Buenas noches, son pasadas las 12 de la noche en Oslo, en Noruega, y Alfredo Zamudio, que es con quien hablamos, está viviendo en Lillehammer. Perdón por la pronunciación, Alfredo. Muy correcto la pronunciación, muy bien. Bueno, gracias. Quiero presentarte porque sos director del Centro Nansen para la Paz y el Diálogo, ahí en Noruega, pero vos tenés toda una historia de trabajar con diálogo, con el tema de los refugiados. Trabajaste en diversos países para el Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados en Colombia, por ejemplo. Alfredo también trabajó en un organismo noruego que es líder en el tema del trabajo con desplazamientos internos. Y trabajando para ese organismo de Noruega, él estuvo en Sudán, Darfur y en Timor Oriental, entre otros lugares. Ha desarrollado una vasta carrera y ahora, además, es fellow del Centro CAR para Derechos Humanos de la Universidad de Harvard. Ahora, Alfredo, ¿cómo llega un chileno a trabajar en Noruega por los derechos humanos? Contanos un poco tu historia personal porque creo que es muy ilustrativa. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y saludos a ti y a tus oyentes. Como ustedes escuchan, yo soy de origen chileno. Yo vivía en una pequeña ciudad junto con mi padre cuando yo era un niño, cuando llegó el golpe militar en 1973. Mi padre fue detenido por los militares el día siguiente y yo quedé en situación irregular, lo que se llama ahora en un término técnico. Yo era un niño de 12 años que quedó sin un adulto que lo pudiera cuidar y quedé sin hogar. Y durante 3 años viví mi vida en situación de calle, como se llama. Y luego mi padre fue expulsado de Chile por medio de un convenio que Pinochet fue presionado para hacer con la comunidad internacional, donde más de 17.000 personas salieron de las cárceles de Chile hacia el exilio. Perdón, Alfredo, ¿por qué no estabas en contacto con tu papá antes del exilio? Sí, él estuvo en la cárcel durante 3 años. ¿Y vos ahí lo podías visitar? Yo lo podía visitar de vez en cuando. Yo lo iba siguiendo de ciudad en ciudad mientras que él estaba en la cárcel. Pero yo estaba en su mayoría de esos 3 años que yo estuve solo, desde los 12 hasta los 15, yo estaba en situación de calle. Y entonces llegó la posibilidad de tu papá irse a Noruega directamente, ¿fue el destino? Sí, él fue liberado, puesto en libertad en el aeropuerto de Santiago el 15 de septiembre de 1976
presencia del embajador noruego, con un representante de la Organización Internacional de Migraciones, que era, en ese momento se llamaba ICEM, o el CIME, y salimos a Noruega, que era el país que nos había dado una visa. Nosotros no sabíamos qué era Noruega, solamente que quedaba al norte, y llegamos ahí con unos $7 en el bolsillo, y bueno, mi papá necesitaba experimentar la libertad y se consiguió un trabajo, no sé cómo, hablando con alguien en la calle en español, y alguien le respondió, y yo me puse a estudiar, y ahí empezó recuperar mi vida de joven, mi vida de una persona con ambiciones que podía cumplir, y empecé a estudiar y enfocarme a estudiar medicina, que era lo que yo quería estudiar cuando saliera de high school. Después de ese estudio de medicina, empecé a trabajar como voluntario en asuntos de derechos humanos e inmigración, muy joven, a los 21 o 22 años en Noruega. Y ahí empezó mi carrera de entender cómo se trabaja, cómo se convence a una sociedad de que tiene un problema que no lo quiere reconocer. Y desde ese entonces, de más o menos 34, 35 años atrás, que he estado tratando de entender cómo se hace eso. ¿La primera parte de tu trabajo fue interno en Noruega? ¿Vos notaste o te encargabas de tratar problemas que tenía esa sociedad, o ya directamente fue una proyección internacional de tu trabajo? Lo primero fue trabajo con noruegos, con las minorías de inmigrantes en Noruega. ¿De qué origen? Muy joven, de múltiple, internacional. Nosotros trabajamos para acoger las situaciones de críticas de los inmigrantes. Era un colectivo de voluntarios que recogíamos los testimonios de la gente, tratábamos de darles consejería, de conseguirles abogados, de conseguirles asistencia social, de escribirle cartas a las autoridades noruegas si que había cosas, etcétera. Y de esa forma también nos fuimos convirtiendo en voceros de su situación. Contamos la historia en forma individual, pero también estructural, qué era lo que sucedía con muchos inmigrantes y refugiados en Noruega que no estaban teniendo acceso a full respeto de sus derechos humanos. Ahora, Alfredo, los beneficiarios directos de tu trabajo, del trabajo de tu grupo en esa época, eran los inmigrantes. Pero directamente también estabas contribuyendo a un mejoramiento también en la calidad de vida en Noruega en general. ¿Cómo evolucionaron estas décadas Noruega? Porque nosotros desde estos lugares, sobre todo, tenemos una visión idealizada de Escandinavia. Creo que Escandinavia hace sus méritos para que así sea. Pero contanos un poco si hubo una evolución de Noruega hacia un mejor entendimiento y una mejor práctica de derechos humanos. En esos tiempos la cantidad de inmigrantes y refugiados era muy poca, para contarte la cifra. El año que nosotros llegamos, que yo y mi papá llegamos a Noruega, éramos 176 refugiados de cuota, o sea, refugiados que venían con la aprobación previa de Naciones Unidas y con un acuerdo con Noruega. Aún así, aunque éramos 176 personas solamente en todo un año, el sistema no estaba adaptado para dar la consejería y dar la información y dar acceso a que la gente pudiera lograr trabajo. Algunos, por supuesto, que estaban no con la mejor voluntad también de acoger las garantías que uno tiene en Noruega, pero muchos no tenían acceso por falta de información o por la exclusión de alguna parte de la sociedad noruega. Tú me preguntas cómo ha evolucionado. En esos momentos Noruega era una sociedad bastante homogénea. No tan homogénea como el mito cuenta. Noruega siempre ha sido heterogénea, ha tenido minorías étnicas como autóctonas, como originales, de pueblos originales como los lapones, de pueblos inmigrantes de los finlandeses que llegaron a Noruega en los 1800, los gitanos, etcétera. O sea, ha tenido siempre una cierta heterogeneidad, pero en ese momento se
veía a sí misma como una identidad homogénea, aunque no fuera así. Entonces había que romper un poco el mito de que no era un bloque de inmigrantes ante un bloque homogéneo que era la sociedad noruega. Había que hablar, había que persuadir a la sociedad noruega de que nosotros los inmigrantes o los refugiados no estábamos ahí para destruir un bloque homogéneo y cambiarlo y transformarlo, sino contribuir y participar a plenos derechos. Esa fue una conversación que demoró tiempo, pero gradualmente, al mismo tiempo que nosotros íbamos influyendo, como tú dices, cambiando Noruega positivamente, contribuyendo, aprendiendo también de Noruega y superándonos nosotros como personas, también Noruega iba revisando y cambiando su percepción de sí misma, y el narrativo de qué es noruego también cambió. Y eso lo vimos pleno a finales de los 80, con una nueva ola más grande de refugiados y de solicitantes de asilo que llegaron a Europa y que llegaron a Noruega. Ha sido un proceso gradual, además del asunto de los medios. Hasta 1982, Noruega tenía un monopolio de la radio y de la televisión. Había solamente un canal estatal. Cuando se tomó una decisión de un partido conservador de abrir ese monopolio y abrirlo a quienes estuvieran con interés comercial o se puede decir cultural, de hacer medios de radio y de televisión, se abrió. Y nosotros, como un colectivo de inmigrantes, nosotros solicitamos una licencia para hacer radio comunitaria. Y nosotros fuimos uno de los 5 primeros grupos no comerciales que que abrieron una radio, como ustedes, y eso también contribuyó para hablar la historia nuestra con un medio noruego, con acento extranjero y todo, pero ir cambiando la percepción de qué es ser noruego. Recordamos que estamos hablando con Alfredo Zamudio y estamos comunicados desde Noruega con él, o sea, él está en Noruega. Alfredo es director del Centro Nansen para la Paz y el Diálogo, y Alfredo también es muy activo en Twitter. Su cuenta es @1, el número 1, y después Alfredo Zamudio todo junto. @1 Alfredo Zamudio. Alfredo, si yo te conozco y sé que si nos dedicamos a contar las anécdotas y las experiencias que has vivido en estos años, no nos alcanzaría ni el programa ni varios programas. Así que vamos a concentrarnos en tus reflexiones. Vos has estado en entornos en los que el diálogo era casi que la única herramienta para alcanzar la paz y el entendimiento, pero donde no siempre primaba la voluntad de diálogo, y donde también en muchas ocasiones, si el diálogo fallaba, corría peligro tu vida y las de otros colaboradores. ¿Cómo se sigue apostando al diálogo cuando la apuesta es tan alta? Qué buena pregunta. Mira, la primera vez que yo me encontré con una situación así de difícil como la que yo había salido de Chile fue cuando llegué a Bosnia, a Sarajevo, en diciembre de 1995. Y llegamos ahí, todavía había guerra, las últimas semanas de la guerra, y todavía había anuncios por las calles, decía PASI, sniper, cuidado, atención, francotiradores. Y tú sabes que yo mido 2,5 metros. O sea, tenía que andar bastante agachado por esas calles para no ser un blanco tan obvio para los francotiradores. Las reuniones que nosotros teníamos con gente, defensores de los derechos humanos en Sarajevo durante la guerra, muchas de esas reuniones eran en sótanos para evitar los tiroteos. Aún así, donde la situación estaba crítica, donde había guerra, donde la gente que salía a la calle a comprar pan no sabía si iba a regresar a su casa,
Una situación terrible durante 3 años ese bloqueo a Sarajevo. Y aún así la gente que nosotros encontrábamos que eran defensores de derechos humanos tenían un imaginario, decían, después de la guerra tenemos que hacer esto distinto, tenemos que respetar los derechos humanos. Y ahí empezamos una conversación con muchos de ellos de crear una casa de derechos humanos para después de la guerra. Y esa casa se logró hacer. Y te cuento todo esto porque fue muy importante, de gente que logró imaginarse un post-conflicto sin odio. Y es muy difícil de perseguir cómo tú puedes imaginarte un post-conflicto sin odio cuando todos los días tienes la amenaza de que tu enemigo te va a matar. Esa Casa de Derechos Humanos se creó donde se defendían incluso los derechos de propiedad de los serbios, que eran el contrincante. Se defendían los derechos de propiedad de los croatas, de los musulmanes, de los grupos Roma, etcétera. Aún 20 y tantos años después, esa Casa de Derechos Humanos de Sarajevo existe. Ahora, no ha sido fácil, y no es fácil en una situación así, buscar la forma de establecer y de estirar la mano. Muchas las razones, ¿no? Porque no es solamente la intención, la voluntad que así de poder de hacerlo, sino que tiene que haber el sistema que lo permite. También tiene que haber, hay que tener una concepción de que hay una asimetría entre el perpetrador, el abusador de derechos humanos y la víctima de derechos humanos. La reconciliación en una asimetría así no es fácil. Entonces es bien complicado, pero hay posibilidades, y mi intención, mi experiencia en Bosnia, en Croacia, en Kosovo, es de que la gente siempre busca la solución que no es violenta, si es que tiene la opción de hacerlo. También yo vi lo mismo en Darfur. Yo fui coordinador humanitario de un campamento de desplazados internos con más de 100.000 personas. El campamento tenía 23.000 hogares. Tenía 7 kilómetros de largo este campamento de desplazados. Era un mar de carpas blancas. Pero aún ahí en esa comunidad había gente que quería, no usaba la palabra perdonar, pero sí vivir en paz con aquellos que los habían desplazado. Alfredo, la verdad que los contextos que nos describís están lejos de incluso la capacidad nuestra de imaginarlos, pero te queremos llevar más hacia nuestra realidad, una realidad que tampoco te es ajena porque sos chileno, comprometido a la distancia con tu país, pero comprometido firmemente. Vos sabés que en Argentina se da una situación que comúnmente se conoce como la brecha, ¿no? Que es el gobierno anterior ha tenido posturas ideológicas y de políticas públicas muy marcadas en un sentido y ha tenido prácticas concretas que ha despertado mucha adhesión y mucha oposición. Este gobierno actual, tan solo por ser oposición del anterior y por representar en apariencia y en realidad una versión completamente contrapuesta del mundo, una visión del mundo contrapuesta, también despierta pasiones a favor y en contra. Acabamos de ver anoche cómo se resolvió una disputa en Estados Unidos en el marco también de una discusión pública muy acalorada, bordeando lo irracional y lo peligroso. Todas esas situaciones extremas que vos vivís impulsan al ser humano a tener una sed de paz y de progreso que el día a día político al que de poco nos vamos acostumbrados no logra impulsarnos en un lenguaje un poco más entendible. Nos divertimos con estas disputas políticas y no nos damos cuenta del daño que le hacemos a la sociedad, y que tan solo cuando estamos al borde de una tragedia o una catástrofe empezamos a reaccionar con cierto nivel de humanidad. ¿Cuál es tu reflexión o tu experiencia? Mira, yo toda mi vida laboral o activa
perspectiva ha sido tratar de reparar las relaciones entre gentes. He trabajado con gente en crisis individual y con crisis de sistemas ya más de 30 años. Yo creo muy fuertemente de que el individuo necesita paz y quiere paz. Pero también el individuo, cuando empieza a creer en el odio, se deja llevar por ese odio. Y nosotros sabemos que históricamente el odio ha tenido mucha capacidad de destrucción y hay que siempre temerle a ese odio. Hoy, por ejemplo, aquellos que lo conmemoran y que lo recuerdan, hoy es la conmemoración de la Noche de los Cristales, ¿sí? De cuando empezó toda esa persecución contra los judíos en Alemania, hace ya más de 70 y tantos años atrás. En 2 años más conmemoramos los 100 años del fin de la Primera Guerra Mundial, cuyas consecuencias con el acuerdo Sykes-Picot en 1919 aún tiene consecuencias en las guerras del Oriente Medio. En el pasado hemos cometido errores y nuestras generaciones, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nosotros mismos y tal vez de nuestros hijos, sufren las consecuencias de esos odios. Ahora, eso nos tiene que indicar que tenemos una responsabilidad con nosotros mismos y con las generaciones que vienen. ¿Cómo creamos nosotros una relación donde la cohesión social es lo que domina y no la división? Una mano abierta es una invitación a una conversación. Un puño cerrado no es una invitación. Eso es así de claro. Un puño nunca es una invitación a conversar. Y tenemos que tener la voluntad de entender qué es lo que nos une. Y ahí, en ese escenario, hay muchas cosas que podemos tratar de entender. Por ejemplo, la situación, yo sé que es muy distinto a lo que tú me estás diciendo, de que es una sociedad pacífica lo que ustedes tienen. Pero para que tus oyentes me entiendan, en Siria, todos sabemos que la situación de Siria es brutal, es terrible. La mitad de la población está desplazada, son cientos de miles las personas muertas, pero aún así, en algún momento dado, en el futuro, va a haber paz, va a haber una ausencia de conflicto, va a haber un post-conflicto. Y ahí van a haber todo un archipiélago de islas, de personas que tal vez se han disparado unos a otros, se han matado unos a otros, pero van a tener que comunicarse, van a tener que extender la mano y conversar sobre, por ejemplo, cómo comparten la electricidad, el camino, el sistema postal, van a tener algún tipo de sistema educativo en común, no sé, muchísimas cosas, incluso el idioma. ¿Qué tipo de idioma van a hablar? ¿Va a ser divisorio? Etcétera. Son muchas las cosas que son técnicas, pero que nos pueden unir para tratar de crear eso de que nosotros somos nosotros y no somos nosotros y aquellos. Argentina es una sociedad heterogénea, tiene distintas etnias, tiene distintas clases sociales, tiene distintas formas de ser argentino, tienes pobres, ricos, etcétera. Yo no conozco mucho Argentina, pero lo que yo entiendo es que es un país riquísimo y grande. Ahora, ¿cuáles son los puntos del mínimo común denominador de qué es ser argentino? Argentina tiene que encontrar esos puntos. Y aún no significa que tienes que tener una sola idea, no significa que tienes que transformar lo heterogéneo en homogéneo para que funcione. Al contrario, tienes que mantener lo heterogéneo, pero tienes que mantener la forma de cómo estás al tanto de que es heterogéneo, que son distintas formas de ser argentino, pero que aún así cada una de esas unidades tiene un valor en sí y que tiene que respetarse. Alfredo, apreciamos el esfuerzo y
la generosidad que tuviste al hablar con nosotros a esta hora de la noche en Noruega. Dejaste una reflexión que mejor de la que podríamos haber sacado nosotros de esta conversación con vos. En días donde hay sacudones emocionales y políticos, nos diste un poco de esperanza sobre lo que nosotros mismos podemos y debemos lograr. Yo quiero decirle a los oyentes que, como Alfredo dijo, él es un hombre de más de 2 metros. Sin embargo, yo, cuando pienso en el trabajo y en la vida de él, muchas veces pienso en uno de esos gimnastas olímpicos que la disciplina, las circunstancias de su vocación lo han llevado muchas veces en su vida a estar dando vuelta por los aires. Pero gracias a precisamente su vocación y el amor por lo que hace, él siempre, como individuo y como profesional de la paz, que es lo que es, se las ha arreglado para caer sobre sus pies y con la misma gracia que caen los atletas olímpicos cuando vuelven al piso. Muchas gracias, Alfredo, por este tiempo con nosotros. Te mando un abrazo y seguimos en contacto. Muchas gracias y saludos a ti y a tus oyentes. Buenas noches. Larralde nos describía la suerte distinta de algunos de nuestros amigos, ¿no? Algunos para arriba, otros para abajo, algunos para Miami y otros tienen menos suerte. Tenemos, sin embargo, uno de los nuestros que ha vuelto de Miami. Santiago, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Gabriel. Buenas noches, Matías, Buenas Pablo. noches.
Se te extrañó, digámoslo. Se te extrañó Pongamos mucho. una nota sentimental y digamos la verdad. Los extrañé el programa, extrañé a los oyentes. Pero bueno, estoy acá de vuelta. Así que... Hablemos un poquito, vamos a tratar de tener una comunicación ahora para desmenuzar un poquito lo que pasó anoche en Estados Unidos, pero compartamos nuestras impresiones. Matías, ¿estás asustado? Uno no sabe muy bien cómo reaccionar, ¿no? Todavía esto tiene un halo de realidad, ¿no? Tardará en volverse tolerable, como decía el epígrafe famoso. En principio, digamos que así hay motivos para asustarse, por lo menos para estar preocupados. Hay un discurso del análisis político ya muy establecido que también siempre pone paños fríos, pone un tono morigerador, diciendo, bueno, finalmente hay un sistema de balances y contrapesos que es el que define la democracia norteamericana. Ningún presidente, ni siquiera en otros lugares del mundo, puede hacer exactamente lo que quiere, como quiere, nada, ninguna transformación es tan brutal. Pero en principio, digo, si uno escucha lo que ha dicho Trump, lo que, digamos, y piensa que no ha ganado a pesar de eso, sino justamente por eso que ha dicho, digo, hay motivos para estar preocupado, ¿no? Digo, a ver, si uno piensa que la mayor potencia mundial, el último imperio que queda sobre el planeta, va a estar gobernado por una persona retrógrada, machista, belicosa, racista, bueno, el panorama no es alentador. ¿Qué elementos tenemos para describirlo de esa manera, más allá de sus propias palabras, cosa que es un factor importantísimo, ¿no? Porque es una autodescripción. Exacto, bueno. Pero ¿qué antecedentes tenemos de que él sea todo eso y que otros no lo sean? Bueno, lo de que otros no lo sean siempre es discutible y depende de quiénes sean los otros, pero las principales propuestas de Trump a lo largo de la campaña han sido de tinte proteccionista, de cambios en acuerdos comerciales con China, con la Unión Europea, de un tono belicoso hacia la OTAN, de un discurso muy violento, sobre todo con el problema de la inmigración mexicana. Ha tenido expresiones xenófobas, ha tenido expresiones machistas, entonces no es una suposición, no es algo que uno puede ver en su historia, que efectivamente puede verla, pero que uno podría haber dicho hace un año, bueno, Trump va a tratar de ocultar todo esto, va a tratar de ocultar su historia, la historia turbia de sus negocios, el reality show machista, sexista, xenófobo, no. Justamente ganó explotando todo eso, entonces me parece que los elementos están más o menos claros. Después siempre queda la incógnita de que ese vaya a ser el espíritu que marque la tónica de su gobierno. Puede pasar que no, pero en principio hay buenos motivos para pensar que algo de eso va a haber. Pero si a la vez nos basamos en lo que él manifestó, una vez conocido el resultado de la elección, el discurso fue completamente distinto. Fue mucho más racional, mucho más moderado y buscando consensos, ¿no? Desde la felicitación a Hillary por la campaña, con quien minutos antes se tiraba de los pelos. Me parece que tal vez entonces eso abre la posibilidad que pensemos que fue una estrategia, que era esa polarización, era la forma que él tenía de llegar a la presidencia. De otra manera, sin duda hubiera perdido con una persona que tiene una trayectoria política mucho más grande, que tiene consensos internacionales. De hecho, por ejemplo, en la Argentina se han manifestado a favor de Hillary tanto el presidente como la canciller, el jefe de gabinete, diciendo que se sentían mucho más cómodos, que era la persona, incluso reivindicando la figura una vez perdida la elección. Por otro lado, el dato a mí, vos mencionabas, Matías, el tema de los contrapesos. El dato que a mí tal vez me preocupa o que es el punto de atención es que este gobierno va a tener la mayoría en las dos cámaras, cosa que no tenía el gobierno saliente. Entonces ahí sí va a tener más libertad de acción respecto de lo que se venía haciendo, y entonces me parece que va a haber menos contrapesos de los que estábamos acostumbrados. Entonces Obama tuvo que moderar muchas políticas, tuvo que cerrar muchos acuerdos, incluso dar marcha atrás con el plan de salud. Ahora hay como vía libre para hacer muchas más. Todas estas ideas que él presentó, Trump las puede llevar a cabo. Sí, hay dos temas centrales que vos planteás. Uno es
el de la posibilidad de que Trump haya explotado su costado más estridente para captar adhesión, o digamos que haya acentuado su perfil anti-establishment para captar el voto de la gente descreída de la política. Que me parece una especulación válida, pero también puedo decir, siguiendo esa línea de pensamiento, si esas han sido sus herramientas para ganar, ¿por qué no van a ser las herramientas para legitimarse como presidente en un contexto difícil, digamos? Entonces, digo, son elementos que están presentes, ya sea que se trate de una postura genuina de una estrategia electoral que se salga de la norma, son elementos que van a seguir estando. Y después está el tema que obviamente va a marcar la presidencia de Trump, y que es el dato más saliente de la transición, que es que Trump va a tener un Congreso dominado por republicanos, que es lo que no tuvo Obama, que tuvo un Congreso muy hostil, con mucho, digamos, el eje central del gobierno de Obama, que fue el sistema de salud del Obamacare, tuvo muchísimos problemas en el Congreso. El presupuesto. Sin embargo, me parece también que ahí hay un motivo también para la incógnita y para la incertidumbre sobre cómo va a ser la relación de Trump con el Partido Republicano, porque en principio Trump es un candidato anti-establishment, y en ese anti-establishment está incluido el establishment del Partido Republicano, que lo combatió desde el principio ferozmente, que después en algún momento, cuando él fue nominado, se alineó un poco detrás de él, o por lo menos morigeró las voces contrarias, pero que hay un dato saliente, que es que hace 1 o 2 meses, cuando todos daban por definida la elección a favor de Hillary, hubo muchos referentes del Partido Republicano que le quitaron el endorsement a Trump, tratando de salvar al partido de la debacle a la que Trump estaba presuntamente llevándolo. Bueno, y que hoy son los referentes del Partido Republicano en el Congreso. Digamos, hay una cosa que está clara, que es que Trump no es ni va a ser el líder del Partido Republicano. Tendrá obviamente relaciones más sencillas, menos hostiles que las que tendría con un Congreso demócrata, por supuesto. La negociación va a ser en otros términos, pero tampoco hay en principio motivos por lo menos para asegurar que Trump domina el Congreso. Digamos que tiene un potencial aliado, más que potencial aliado, pero no es un Congreso de su riñón, porque él no es una persona del establishment del Partido Republicano. Sí hay un tema central también, que es que en función de la acumulación de poder y de cómo el sistema político norteamericano se vuelca a favor del Partido Republicano, que es que van a ser nominados en los próximos años varios jueces a la Corte Suprema, seguramente 3 a lo largo del mandato, y ahí, por supuesto... de hecho, él por ese tema hizo una reflexión sobre la Argentina y Venezuela, diciendo que, mencionando que, de acuerdo a los miembros de la Corte que se nombraran, el riesgo que se corría de acercarse hacia un rumbo como el nuestro, ¿no? Pero sobre estas reflexiones que estamos haciendo, a ver, Gabriel, esta grieta que mencionábamos recién con Alfredo Zamudio, ¿la vemos en la sociedad estadounidense, norteamericana, por decirlo? ¿O pensamos que es solo una grieta de la Argentina? No, yo te lo preguntaría a vos, que estuviste. A mí me contaron, pero... Estuviste en el estado clave. Claro. Estuve en Florida, en la Florida, y la verdad que lo que se vio ahí fue... En realidad, mucha gente está fuera de... La elección no dominaba el tema, ¿no? Como que... De hecho, la elección es voluntaria, la posibilidad de ir a votar. Entonces, me parece que prácticamente hay gente que ni estaba empapada en el tema. Sí me tocó coincidir con el momento, porque en Florida se pudo votar antes, con la presencia de Trump y de Hillary haciendo actos en ese momento. Pero vemos por algunos estudios que hay sobre la sociedad y sobre el perfil de los votantes, que el votante al que apeló Trump es un votante nostálgico, ¿no? De hecho, su lema de volvamos a ser grande América apela a eso. Por un estudio que hizo el diario El País, el 81% de los votantes de Trump piensa que hace 50 años la vida era mejor en Estados Unidos que lo que es ahora.
Entonces, ahí ya vemos un poco por qué ese discurso, me parece, ¿no? También en cuanto a la preferencia en cuanto al modelo económico o al sistema, un 87% de la sociedad que votó a Trump o de la gente que votó prefiere un gobierno pequeño, con menos participación del Estado. Entonces me parece que es fácil para él, con esa polarización, radicalizar aún más el discurso. Entonces, ¿nosotros qué pensamos sobre la vida? Bueno, casualmente no estábamos en la Tierra hace 50 años, ninguno de nosotros, pero ¿la percepción que tenemos es que estábamos mejor o no que ahora? En Argentina, digo. 50 años atrás, nos vamos a 1966. Hay indicadores económicos que mencionan que había mejor renta per cápita, ¿no? Pero en cuanto a lo político, en cuanto a las libertades, me parece que era otra situación. Entonces, peor. Entonces, en mi caso, en el país, en la Argentina, hoy en día estamos mejor. Y el proceso democrático está mucho más consolidado. Y además de castigar al caballo muerto de la figura de Trump, que ya ganó su carrera, ¿qué decimos de los que deberían, en principio, ser los portadores de esperanza? El Partido de los Trabajadores, no el PT, sino el Partido Demócrata. ¿Cómo evaluamos el comportamiento interno y de cara al total de la población estadounidense? ¿Qué imagen dejaron? Bueno, yo creo que la primera reflexión después de los resultados de ayer es cuestionar hasta qué punto el Partido Demócrata sigue siendo el Partido de los Trabajadores. En buena medida, el voto de Trump, que es básicamente una gran reacción del norteamericano blanco de la América profunda, en gran medida es un voto del trabajador postindustrial que se siente desamparado por el Partido Demócrata. El Partido Demócrata es hoy, claramente es un partido de minorías, un partido de minorías raciales, un partido de mujeres, y así lo demuestra el voto, pero no es ya, si bien por supuesto que tiene apoyo mayoritario de los sindicatos, pero no es ya claramente un partido de los trabajadores. Y si nosotros analizamos el perfil de voto según los distintos factores sociales como el género, el nivel de educación y la ocupación, vamos a ver que lo decisivo no es la condición o no de trabajador, sino el género y la etnia. Digamos, si solamente hubiesen votado los hombres blancos en Estados Unidos, 52 estados hubiesen sido republicanos. Si solamente hubiesen votado las mujeres, el mapa sería todo azul, todos estados demócratas, excepto 1 o 2. Si solamente hubiesen votado los negros y los latinos, habría solamente 1 o 2 estados republicanos y el resto absolutamente todos demócratas. Entonces hay varias grietas. Entonces hay una grieta muy marcada entre el voto blanco y el voto latino, entre el voto masculino y el voto femenino, y eso está claro, digamos, se puede ver en los resultados de ayer. Ahora, ¿qué hizo el Partido Demócrata para ser el representante todavía de estas minorías? Después de 8 años de un Wonder Boy negro, ¿qué mérito logró como partido y el liderazgo del partido para seguir teniendo, como aparentemente tiene, la representación de esta minoría en particular? Yo, por ejemplo, algo concreto, dentro del foco de campaña de Obama, tanto y ahora de Hillary, estaba el tema del plan de salud. Entonces, un plan de salud universal. Cuando una visión contrapuesta de Trump de achicar el Estado, de sacar todos los servicios universales, entonces me parece que por ahí es algo un poco más universal y más plural. Me parece que por eso es una manera de llegar a todas las minorías, por ejemplo. Eso está claro, porque el ingreso per cápita de los negros, el ingreso per cápita de los latinos, de las mujeres, es mucho menor y hay mucha más pobreza obviamente en esos sectores, y no ha habido de parte del Partido Republicano un discurso que cobije esos intereses. Pero retomando tu pregunta, yo te diría que ha hecho muy pocos méritos el Partido Demócrata, casi ninguno, y que eso es justamente lo que explica el resultado de esa elección. Porque si revisamos la cantidad histórica de votos del Partido Demócrata,
vamos a ver que respecto de las últimas elecciones, y en particular de la del 2012, obtuvo un 10% menos de votos, en cantidad de votos, que eso es precisamente lo que explica la derrota. Es decir, que a pesar del discurso violento, xenófobo, retrógrado de Trump, hubo un 10% menos de esas minorías que Trump atacaba que se vio motivada a movilizarse, a anotarse, a registrarse como votante y a movilizarse el día de elección para votar a lo del partido que supuestamente defiende sus intereses. Y es también el dato que nos permite decir, bueno, Trump tiene sus méritos, entre comillas, como un candidato anti-establishment, anti-sistema, anti-elite, pero esta elección básicamente la pierde el Partido Demócrata y básicamente la pierde Hillary Clinton, que no pudo convencer masivamente, o por lo menos en los mismos niveles en los que el Partido Demócrata tradicionalmente lo hizo, a los votantes de las minorías más castigadas de que ella iba a ser un garante de sus necesidades. ¿Por qué fue Hillary Clinton candidata? Porque ganó la interna. Sí. Hay sospechas de que no la ganó en buenos términos. ¿Por qué era ella la candidata? ¿Por qué desde el primer momento se debatió entre dos? Uno que fue contra todo y otro que fue surfeando la ola de todo el establishment demócrata. Bueno, en principio diría que ella fue la candidata porque es la que mejor vínculo tiene y tuvo históricamente con el establishment del Partido Demócrata. Digamos, en un momento cuando todavía no estaban definidas las internas, uno podría haber establecido alguna similitud entre Trump y Sanders, más allá de lo ideológico, por su perfil anti-establishment y su carácter de outsider, digamos, contra Hillary, que era, lo decía Luis Rosales en su momento acá, era la definición perfecta, prototípica del político tradicional, el insider, el que hizo todo el cursus honorum que se esperaba hacer, que hace 35 años que cobra sueldos del Estado y viaja en avión privado, completamente desconectada de los problemas concretos y los intereses y las preocupaciones concretas de la gente. Entonces, diría en principio Hillary ganó por eso, y de hecho hubo un momento en el que la interna estaba abierta con Sanders, en que hubo todo un manejo político con los superdelegados del Partido Demócrata que le garantizaron un poco a Hillary la nominación antes de que terminaran de votar en los diferentes estados. Y diría que, bueno, justo el resultado de eso fue que el Partido Demócrata tuvo una candidata que terminó alienando por lo menos a una parte de sus bases. De hecho, hubo muchos militantes simpatizantes de Sanders que finalmente no fueron a votar. Y ahora, ¿qué figuras surgen que tengan ustedes en el radar en el Partido Demócrata? ¿Sanders es reciclable por la edad y por la experiencia? Es difícil pensar. Yo en principio pensaríamos, honestamente muchos analistas políticos han tenido problemas para explicar cómo y por qué llegamos hasta acá. Es muy difícil decir sin un grado de incerteza mayúsculo qué va a pasar de acá al futuro. En principio Sanders tiene una gran contra, que es su edad, ¿no? Es una persona ya mayor y pensando en el horizonte de 4, 8 años, una persona que además de su edad no tiene vínculos estrechos con el Partido Demócrata, con el establishment del Partido Demócrata, como veníamos diciendo, y que por lo tanto es difícil pensar que sea el líder o que tenga un papel preponderante en la reconstrucción del Partido Demócrata, ¿no? Está la figura de Joe Biden, y que tampoco es joven, y uno tendería a pensar que la renovación del Partido Demócrata podría provenir de como provino hace ya 16 años cuando Bush ganó las elecciones, de una persona que hoy no está en el radar. Esa persona fue Obama, por supuesto, y uno tendería a pensar que el partido necesita sangre joven, sangre fresca, alguien que vuelva a retomar las banderas históricas, que digamos que siga manteniendo las banderas históricas del Partido Demócrata, sin descuidar o tratando de recuperar la representación de los trabajadores, que es lo que creo que mayoritariamente se ha perdido, o por lo menos alguien que vuelva a convocar, que vuelva a enamorar, como fue un poquito Sanders ahora y como fue en proporciones enormes Obama en su momento.
Les tiro 2 nombres, así cuando pongan las grabaciones de este programa en una cápsula del tiempo, finalmente alguien nos rinde un homenaje. Una es la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren. Es una persona con antecedentes académicos y que fue una de las figuras del Partido Demócrata que más se prendió en intercambios directos con Trump. Más, que tomó la iniciativa en atacarlo directamente. Pero que es una persona tampoco joven, pero tiene su prestigio académico y despierta muchas esperanzas, precisamente porque una de las cosas que se reflexiona en este contexto es si en definitiva terminó privando del machismo y está pendiente todavía la entrega del poder a una mujer en Estados Unidos. Y otro que sinceramente no sé cuán viable es, pero que es un personaje que tiene los atributos propios de una persona carismática y con proyección. Es el ex alcalde de New Jersey, el actual senador Cory Booker, que es de raza negra y que está obviamente en el estado donde está Chris Christie, que ahora va a ser un jugador importante en el gobierno de Trump. 2 figuras para seguir. Pero la verdad es que Jill Stein... Queda grabado esto. Puede ser tu lanzamiento al estrellato como analista político internacional. No. Es simplemente los personajes que están ahí rondando. Pero sinceramente, una máscara mejor o peor no es determinante. Yo creo que el partido tiene que cuestionarse muchas cosas. Va a ser un proceso doloroso seguramente, pero yo creo que hay fuerza y energía desde abajo para que eso resulte en algo, en un cambio real, positivo. Sí, yo ahí, bajando un poco a nuestro territorio, esta elección, tengo un titular del diario El País de España que dice: Macri, que fue socio de Trump, inquieto ante un giro que lo perjudica. El gobierno argentino apostó por Clinton, pero la canciller dice que nos adaptaremos. ¿Esta cerrazón comercial o el proteccionismo nos va a afectar a nosotros? ¿Cómo? El alivio desde Washington se escuchó acá con las declaraciones de Malcorra. Qué suerte, dicen en Pennsylvania Avenue, que Argentina se adapta. Porque imagínate... ¿Qué pasaría si no? ¿Qué pasaría si no? Pero comercialmente Argentina salió a buscar financiamiento. Esto puede cambiar un poco el escenario. ¿No estábamos en el mundo? No sé. Volvimos al mundo. Estamos en el mundo. Salvo que hayamos salido del mundo y ahora nos hayamos metido en una provincia y ahora tenemos que salir del mundo. El mundo es muy grande y nuestro futuro también. Vamos a hablar un poquito la semana que viene de este tema, porque ya vamos a tener algunas cosas más claras. De acá hasta el miércoles trabajemos en crear un refugio para el apocalipsis nuclear, zombie, caníbal, que se vino con los resultados de ayer. Así que seguimos construyendo el refugio y nos volvemos la semana que viene con Democracia 3.0. Buenas noches. Buenas noches.